Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8 de la mañana con 11 minutos. El sábado se efectuó el proceso electoral a la interna del movimiento Pachacutic en Puyo, provincia de Pastaza, un proceso que no estuvo exento de la controversia, no estuvo exento de la polémica. De hecho, ahí hubo declaraciones de Marlon Santi, el coordinador saliente de Pachacutic, de la propia Cecilia Velázquez, una de las 3 candidatas a ocupar la coordinación. El proceso no se suspendió, el proceso siguió y de hecho culminó con la votación. De acuerdo a esa votación, el coordinador electo es Guillermo Churchumbi, candidato que fue respaldado por la CONAIE. Los otros 2 candidatos eran Cecilia Velázquez y Jorge Herrera, expresidente de la CONAIE. Cecilia Velázquez, actual subcoordinadora o subcoordinadora saliente, si cabe el término, del movimiento Pachacutic. La elección, sin embargo, de Guillermo Churchumbi no está en firme porque se presentó una impugnación por parte de Cecilia Velázquez. Claro, habrá que ver la evacuación de ese recurso a nivel electoral. A Guillermo Churchumbi le hemos invitado y está aquí con nosotros en la primera hora. ¿Cómo le va, Guillermo? Bienvenido, buen día. Sí, muy buenos días, Ecuador, y buenos días, querido Fabricio, y estamos aquí para conversar. Gracias. A ver, ¿usted sigue siendo candidato o ya es coordinador electo del movimiento Pachacutic, Guillermo? Soy coordinador electo del movimiento Pachacutic, puesto que desde hace cerca de 2 meses hubo un proceso de organización del Congreso, aprobación del reglamento, organización de los padrones, igualmente liderado, dirigido por un tribunal electoral que lidera Marcelo Tipán, y con sus respectivos miembros, organizado toda la logística, la convocatoria, inclusive la asignación de los delegados a cada una de las 24 provincias, inclusive a nivel internacional. Es decir, se desarrolló en un marco normativo, legal, administrativo, cumpliendo con todos los procedimientos. Llegamos el sábado 29 a la ciudad del Puyo, 24 delegaciones y más de delegaciones a nivel internacional. Estuvieron presentes los candidatos de las 3 listas, los veedores de las 3 listas estuvieron presentes, también presidido por Marcelo Tipán, Tribunal Electoral, y adicionalmente también estuvo presente el Consejo Nacional Electoral. Delegados del Consejo Nacional Electoral estuvieron presentes. Hubo un hecho aislado, pero en ningún momento se afectó a las mesas, a los padrones, ni al buen desarrollo de la democracia interna del movimiento. O sea, Pachacutic. el proceso nunca fue suspendido, y le hago esta pregunta porque se realizó una información inicial de que por los problemas internos hubo la suspensión del proceso en un momento dado. No se suspendió. Nunca se suspendió. En ningún momento. En ningún momento. Y se inició a las primeras horas del día sábado y se terminó en tarde-noche, donde igualmente con la presencia de los veedores se hizo el conteo mesa por mesa. No se olvide que habían 7 mesas y en cada una de las mesas habían sus veedores, los responsables, inclusive la Guardia Indígena haciendo seguridades precisamente para evitar estos malos entendidos o distorsión o desinformación. Y en la tarde-noche, el presidente del Tribunal Electoral, Marcelo Tipán, junto a los veedores del Consejo Nacional Electoral, hicieron la proclamación de los resultados y, por supuesto, también la toma o la posesión simbólica de todo mi directiva o la coordinación del movimiento Pachacutic. Es decir, todo el proceso se cumplió y culminó con la elección. Por supuesto. ¿Y ese proceso fue avalado, le pregunto, por el Consejo Nacional Electoral? Por supuesto. ¿Hubo delegados ahí? Estuvieron presentes los delegados, los veedores del Consejo Nacional Electoral. Ellos igualmente tendrán su informe correspondiente tal y cual como pasaron los hechos. ¿Por qué
¿hubo el riesgo de incidentes o se generaron estos incidentes durante el curso del proceso electoral de Pachacuti en el Puyo, Guillermo? Bueno, primero no se olvide que es un espacio democrático. Al inicio se intentaban como secuestrar a las urnas y eso no estaba bien. Es un coliseo abierto, grande, había suficiente capacidad para que ingrese la gente y entonces ahí la gente pedían que queremos ser partícipes, queremos participar, queremos acompañar, queremos hacer vigilancia, queremos hacer veeduría. Esta es una fiesta democrática y por lo tanto la gente que acompañaban a uno y a otro candidato querían ser testigos de esta importante elección democrática al interior del Pachacuti. ¿Hubo presiones por parte de la CONAIE, como denunciaron algunos actores políticos? La propia señora Cecilia Velázquez ha hecho esa denuncia, que hubo presiones, que hubo imposiciones por parte de la CONAIE durante el proceso electoral. Al contrario, más bien llamando al orden, la disciplina, la tranquilidad, no pelea, no enfrentación. O sea, más bien la intervención de los dirigentes del Ecuarunari, de la CONAIE, estuvo el compañero Marlon Vargas, estuvo el compañero Alberto Ainahuano, o Jairo Cantincuz de la Confeñae. También otros dirigentes dijeron, la calma, vamos a desarrollar un ambiente democrático, participativo, la pelea no es entre nosotros, seamos respetuosos. Y claro, en algún momento había un intento de provocación de algunos infiltrados. Sí habían infiltrados que intentaban provocar ese espacio democrático, pero lastimosamente no caímos en tales provocaciones. Se dio de manera participativa y de manera normal el tema de las elecciones democráticas de Pachacuti. Usted a esta hora ya fue posesionado entonces. Usted insiste en señalar que es el coordinador de Pachacuti. Por supuesto, como dije hace un momento, mire, no se olvide que después de hacer el conteo de voto a voto, mesas por mesas, de levantar el acta, en el acta está firmado por los veedores de las 3 listas. Escúcheme bien, Fabricio. En el acta del conteo final está firmado por los veedores de las 3 listas. O sea, no es que no firmó, por ejemplo, el sector de la señora Cecilia Velázquez. Sí firmó. Firmaron. ¿Y ella por qué impugna su elección? Deberíamos preguntar por qué. ¿Pero cuál es el argumento? Ella tiene que ver argumentado por qué impugna. Bueno, ella dice que ha habido manipulación del padrón, dice, pero absolutamente para nada. Porque no se olvide que la señora Velázquez, ella es la subcoordinadora del movimiento Pachacuti. El compañero Marlon Santi, coordinador del movimiento Pachacuti. ¿Quién son responsables, custodios del padrón, de la actualización del padrón y todo? ¿Quiénes son? Ellos. ¿Quiénes integran el padrón electoral? ¿Quiénes están habilitados o estaban habilitados para votar? Están todos los adherentes permanentes del movimiento Pachacuti. Ellos están autorizados para que puedan participar en las delegaciones. No se olvide que en cada provincia solamente se hace una delegación de 50 personas. Por más grande, multitudinario que haya sido en Quito, en Guayaquil, en Machala o en la provincia del Oro, solo 50 personas están autorizadas, pero que estén registrados en el padrón. ¿Quién facilita el padrón nacional? La Coordinación Nacional del Pachacuti con el Tribunal Electoral. ¿Quién selecciona a sus delegados? Desde el padrón son las coordinaciones provinciales de todo el país. En este caso, los 24 coordinadores y las más 2 delegaciones, ellos son los que seleccionan a través de un consejo político, ni siquiera a título personal. Pese que algún coordinador lo hizo también, pero ya, avancemos. Pero entonces, no hay forma que desde afuera se manipule el padrón electoral, tomando en cuenta lo que usted señala, que Marlon Santi
es o era el coordinador de Pachacutic, y Cecilia Velázquez, que también estaba buscando la coordinación, era subcoordinadora. O sea, no había manera de que un externo, la CONAIE o Leonidas Issa, manipulen el padrón como denuncia la señora Velázquez. Para nada, para nada. Para nada. Ahí están falseando la verdad. ¿Cómo reacciona usted frente a su vez a las reacciones de algunos actores políticos? Y le invito a escuchar lo que dijo ayer la asambleísta Sofía Sánchez, que no lo reconoce aún como coordinador. Escuchemos, Roberto Carlos, lo que dijo Sofía Sánchez, por favor. Bueno, los resultados todavía no son oficiales. Hay que decirle al pueblo ecuatoriano, también a la militancia, a los adherentes, que está impugnada. Las elecciones se tiene 30 días para resolver. Por lo tanto, Marlon Santi sigue siendo el coordinador de Pachacutic y es con él con quien hemos coordinado ciertas acciones hasta que no se dé el cambio de manera oficial y se dé los resultados de la impugnación que fue presentada en su momento y que las autoridades competentes tendrán que resolver. ¿Qué tipo de acciones se han coordinado? Bueno, hemos venido trabajando conjuntamente con la Coordinación Nacional y hasta que no se dé el cambio, pues seguiremos coordinando las actividades con el coordinador nacional, que es Marlon Santos. ¿Qué pasa si le ratifican a Guillermo Churuchumbi como coordinador nacional, en su caso personal? Bueno, tendrá él que primero entablar el diálogo con la bancada. Rechazamos las declaraciones que él viene ya argumentando en varios medios de comunicación. Aquí no se está para imponer ni ordenar absolutamente nada, sino en un marco del diálogo y de la organización poder conversar las acciones que se vayan a dar en un futuro. ¿Cambia la posición frente al juicio político de la bancada con la elección de Churuchumbi? La posición que la tendremos como bancada será posterior a lo que se dé con un informe ya oficial de la Comisión de Fiscalización. Creo que es irresponsable como... ¿Cómo reacciona Guillermo Churuchumbi a esta declaración de Sofía Sánchez? Bueno, primero respetar el criterio de nuestra querida asambleísta. No voy a entrar en detalles. Este es el momento más propicio de generar unidad. No queremos poner más leña al fuego. Más bien invito a todos los asambleístas, o los alcaldes, a los prefectos, a las dirigencias de las organizaciones populares, a las dirigencias de las organizaciones a superar este impasse, que es un espacio democrático. A veces siempre en toda familia también existen dificultades internas, o en todo barrio, en todo gremio, y a través de diálogos es importante superar estos pequeños impases. De pronto he visto también, con todo el cariño y el respeto, he visto que también algunos comunicadores, algunos medios de comunicación están poniendo leña al fuego para decir que el Pachacuti es malo, que está peleado, que se ha profundizado, que existe crisis, etcétera, etcétera. Eso no nos lleva a nada bien. Pero el tema es que, a ver, no pueden negar que hay una división, o sea... Tenemos por un lado su postura respaldada por Leonidas Issa y la CONAIE, tenemos por otro lado a Marlon Santi, esta declaración de Sofía Sánchez. El asambleísta Darwin Pereira tampoco lo reconoce. De hecho, el portal La Historia recogió una declaración de Darwin Pereira que a propósito de y ellos califican como amenaza la que usted formuló la semana anterior, de que los legisladores que no voten por la destitución podrían ser sometidos a justicia indígena. Y Darwin Pereira ha dicho primero que solucione su impugnación porque su triunfo no está en firme. O sea, más allá de la postura de los medios, que usted tiene el legítimo derecho de criticarla, pero hay un hecho cierto, y es esto que le estoy mostrando, Guillermo. Sí, pero también hay desinformación, distorsión. Por ejemplo, en algún momento se habló el tema de justicia indígena. Yo no sé por qué le tienen tanto terror y miedo. Justicia indígena es conversación, diálogo, acercamiento, sanación, rectificación, corrección. O sea, yo no veo ningún problema de que empiecen a satanizar. O sea, me parece... No es que les van a caer a ortigazos a los asambleístas que no voten a favor del juicio político. Sobre el tema del juicio político, no se olvida, yo creo que hay que particularizar. Sobre el tema del juicio político, eso no es una decisión de Guillermo Churuchumbi. El día 22 de marzo hubo el Consejo Ampliado Extraordinario del Movimiento Pachacuti, donde estuvieron presentes 24 coordinaciones del Movimiento Pachacuti, el Consejo Político en pleno y además con la presencia de los asambleístas. En ese espacio se sacó una de las resoluciones
una resolución a apoyar al juicio político y la destitución del señor presidente de la República. Resolución de Pachacutic. Es una resolución del movimiento Pachacutic. ¿Y por qué Mario Ruiz, por ejemplo, colectivo. dice que Pachacutic no ha tomado todavía una decisión y que ellos todavía están analizando? Por ejemplo, y menciona al asambleísta Mario Ruiz porque es el coordinador de la bancada. Deberíamos preguntar, yo no quiero... Pero ¿cómo lo entiende usted? El hecho de que Sofía Sánchez, Darwin Pereira, Mario Ruiz tienen una postura distinta a esta resolución que usted acaba de señalar, que la tomó el Consejo Ampliado de Pachacutic, Guillermo. Deberíamos preguntar, yo no quiero entrar en conflictos más bien y no nos adelantemos a los hechos. El día del juicio político deberíamos estar más bien todos los adherentes, militantes, todo el país. No se olvide que un alcalde, un asambleísta, un presidente de la Junta Parroquial vienen del pueblo, vienen de la elección popular. Y por lo tanto, yo como un exalcalde también digo, uno tiene que sintonizar, tiene que estar al lado del pueblo. Y además el movimiento Pachacutic es un movimiento que siempre está en la defensa de los derechos humanos, en la defensa de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Me gustaría también pedirle a nuestro invitado, Guillermo Churuchumbi, una reacción sobre una declaración que formuló la víspera el expresidente Osvaldo Hurtado, entrevistado por mi colega Lenin Artera en Ecuavisa. Ha dicho el doctor Hurtado: en el movimiento indígena hay terroristas y paramilitares. Lanzó acusaciones a los dirigentes de la CONAIE, Leonidas Asís y Guillermo Churuchumbi, a los que acusa de ser terroristas y que manejan grupos paramilitares. Escuchemos ese extracto para luego pedir a Guillermo Churuchumbi una reacción. Dele, Roberto Carlos. Hoy tiene dirigentes terroristas, porque son dirigentes terroristas y activistas terroristas los que incendian un edificio público, como fue la Contraloría, los que destruían las ambulancias que buscaban a los heridos para atenderlos, los que incendiaban todo lo que encontraban a su paso, los que derramaban la leche de las plantaciones ganaderas. Bien, hay un grupo terrorista dentro del movimiento indígena que aparentemente está tomando su dirección. Pero dentro del movimiento indígena, además hay un grupo paramilitar, armado al margen de las leyes, del Estado y del derecho, que tiene armas y que las usa y que mata. Ha matado ya soldados. Bueno, ese movimiento indígena con estas dos características nada tiene que ver con el movimiento indígena de Nina Pacari y de otros dirigentes fundadores de esa organización que cambiaron para bien a los indígenas. Hoy son banqueros, he dicho ya en otra entrevista, dueños de un equipo de fútbol de la primera división. Muchos tienen más dinero que los blancos. Bueno, yo quisiera hablarles a todos esos indígenas que han triunfado en la vida y que salieron adelante gracias a la democracia, que defiendan la democracia, pues, y condenen a estas bandas paramilitares indígenas y a estos terroristas indígenas. Doctor. Correcto, y le agradezco a mi colega Javier Gallo que me compartió del portal Somos Estrategia este extracto. ¿Qué le parece a usted esta declaración de Osvaldo Hurtado? De que hay grupos paramilitares a la interna del movimiento indígena. Guillermo Churuchumbi. El señor presidente del Ecuador, expresidente de la República del Ecuador, mi consideración y respeto, pero parece que está viviendo, no sé, pues en Miami, o está desubicado. Qué situación lamentable. O sea, yo lo que veo es que no está viviendo la realidad de este país. Los violentos no somos el movimiento indígena. Los violentos son los que han sucretizado la deuda. Los violentos son aquellos que han sumido a la pobreza de este país. En estos momentos estamos viviendo cerca de 6 millones de ecuatorianos viviendo en situaciones de pobreza, de miseria. El movimiento indígena lo único que hace, si salen a las calles, a las movilizaciones, en sus organizaciones, o aquellos que el movimiento indígena que da de comer a las grandes ciudades, somos los que cuidamos del agua, cuidamos los páramos, hacemos soberanía alimentaria en la costa, en la sierra, en la Amazonía, por hacer agricultura, por cuidar los páramos. Nos dicen que somos subversivos, dicen que somos violentos. Por favor, señor presidente expresidente de la República, yo no sé en qué país está viviendo, inclusive como
exmandatario debería ser responsable con este país. No profundizar la división del Ecuador. Necesitamos más cordura, más sensatez. Hay problemas más importantes de este país para resolver. Frente al desempleo, a ver, señor ex vicepresidente de la República, ¿cómo vamos a resolver? ¿Cuál es el aporte como expresidente de la República? Así es que necesitamos generar una gran jornada de unidad de todos los ecuatorianos. Ya no necesitamos peleas encarnizadas que no nos llevan a nada. En estos momentos necesitamos pensar, luchar, cómo vamos a defender en cada barrio de Quito, en Guayaquil, en Machala, en Cuenca, cómo nos defendemos frente a la delincuencia, contra la inseguridad. Pero me alegro que también hay, en el país están organizando barrios para defender la vida, para defender a su familia. Guillermo, eso es importante también. Dos cosas finales. La primera, ¿cómo va a hacer usted para cohesionar al movimiento y a la bancada en la Asamblea Nacional? Bueno, primero yo voy a establecer espacios de diálogo con todos los asambleístas, conversaremos con aquellos que tengan la predisposición, tengan la amabilidad de la cordialidad, conversaremos. Igual que lo haremos también con los alcaldes, con los prefectos, con las juntas parroquiales. Conversaremos también con las 24 coordinaciones del movimiento Pachacuti. Conversaré también con los líderes barriales, con los líderes de las organizaciones sociales, populares, con taxistas, con transportistas. Conversaré con otros gremios que me han estado invitando. En estos días he tenido full llamada invitando. Hay una alegría en la gente, hay una esperanza. Se viene la unidad, se viene la renovación del movimiento Pachacuti. Entonces, frente a esa esperanza, frente a esa alegría, frente a ese hecho solidario que han respaldado muchísima gente, yo no les voy a fallar. Vamos a trabajar en el territorio, desde la participación habrá más democratización del movimiento Pachacuti. Y lo último, cuando llegue la votación del juicio político, ¿qué va a hacer Pachacuti con aquellos legisladores que eventualmente no acepten la postura orgánica de la organización que usted representa? Bueno, primero hemos manifestado que hay una resolución colectiva. Segundo, estaremos todos los ecuatorianos, todas las provincias, todas las coordinaciones, todas las organizaciones estaremos vigilantes. Y tercero, en caso de no cumplir, igual existen espacios y mecanismos apropiados, en este caso el Comité de Ética, ellos serán los que levanten el informe y las sanciones correspondientes, si es necesario. Pero por el momento no nos adelantemos a los hechos. ¿Ustedes no buscarían una revocatoria de mandato de esos legisladores? No nos adelantemos a los hechos, querido Correcto. Fabricio. Ahí nomás ya no pongamos leña al fuego. Pues le pregunto. Gracias, Guillermo. No, muchísimas gracias. Saludos a todos y un abrazo grande. Muy amable a Guillermo Churuchumbi, quien fue elegido el sábado coordinador del movimiento Pachacutic, una elección que fue impugnada por una de las candidatas, Cecilia Velázquez. Bueno, habrá que ver obviamente cómo se desarrolla el trámite de esa impugnación. Gracias a nuestro invitado. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.